¿Cuándo pensáis terminar esa esquina? Te voy a dar el culo hasta que lo termine. Lo has cortado fatal, pero para lo que es, ya va. No me gusta ser entrevistado. No me deis trabajo de edición. Gira más rápido. ¡Corre, corre al sitio, al sitio! Eso de hacer y romper nos gusta demasiado. Editor va a coger los instrumentos. ¿Quieres que vendamos la cabaña? Vas a seguir con el camino de repechitos. Cuando no mires, pondré mi huella. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenos días, soñadores, bienvenidos a un nuevo vídeo de Éramos una vez. Ahora estoy solita, Ana se me ha marchado y estoy con este aparatito, el aparatito del nivel láser. Tenía claro de que nos íbamos a quedar un poco altos en aquella zona de allá, pero no me preocupa porque la idea es que echemos una capa de cemento autonivelante por todo el suelo el día que vayamos a colocar el embaldosado del suelo. He estado investigando un poco por internet y la capa normalmente que se suele añadir es de medio centímetro, en algunos casos hasta 1 centímetro. Sí que es cierto que en este caso puede que vayamos un poco justos, pero tampoco importa porque luego encima va la cola que lleva la baldosa y también la propia baldosa. La zona más alta va a ser aquella parte allí, esa zona allí tampoco nos importa porque va a quedar corregida y tapada, lo que nos importa es lo que quede pues de aquí para allá. Pero como os decía, todo el suelo, porque cuando hicimos el suelo pues fue bastante novato, entonces hay pequeñas ondulaciones y alguna pequeñita panza, tanto para arriba como ondulaciones hacia abajo, y todo eso hay que corregirlo porque si no luego a la hora de colocar la baldosa es muy fácil que se te queden algunas partes de la baldosa con algún hueco y eso hace que sea más frágil y se pueda romper. Bueno, cosas que saben los albañiles y que nosotros no sabemos y que cuando haces una cosa por primera vez te toca hacerla 2 veces. Entonces en este caso nos va a tocar echar esa capa de autonivelante en algún momento y será seguramente cuando vayamos a colocar el embaldosado del suelo, que hasta que no hagamos el tejado no va a ser, porque obviamente no vamos a estar... Hombre, sí se podría hacer, pero sería una locura un poco el colocar baldosas aquí y no tener el tejado hecho, porque caen cosas de arriba y al final se te araña, etc. Voy a tomar medidas con el nivel láser. Lo que he hecho ha sido colocar el nivel aquí para poder medir las diferencias, porque si lo pongo a ras de suelo, pues no puedo medir aquí la diferencia que tengo. Aquí me marca 3 centímetros de distancia al suelo. Aquí 1,8, 1,9. Por lo tanto, tenemos 1,2 centímetros de diferencia de aquí al suelo original, en este punto. Hay que tener en cuenta de que tendríamos que poner una capa autonivelante en esta parte de aquí mínimo solo de 1 centímetro. No me está gustando el asunto. Y aquí estamos a ras. Por lo tanto, hay 3 centímetros de diferencia con el suelo original. Aquí tenemos 1,3 centímetros, 1,4, 1,5, hasta aquí más o menos, que es 1 centímetro lo que marca, fácilmente corregible, porque entre la capa de autonivelante que le echemos, más la cola, más la baldosa, pero esta parte de aquí no sé yo. Me voy a ir al rincón de pensar y ya os digo algo, porque ahora mismo no sé si no habría que coger y picar esta parte del suelo y conseguir bajarlo un poco más. Quizás sea la mejor solución. ¿Qué opináis? Decírnoslo en comentarios, aunque luego no os hagamos ni caso porque ya está hecho. Aprendemos mogollón de todo lo que nos mandáis. Así que decirnos qué haríais vosotros, si picar en el suelo o apañar con el autonivelante y luego la cola. Porque, a ver, he estado mirando y la masa que se lleva del azulejo del suelo suele estar entre medio centímetro y 1 centímetro, dependiendo cuánto eches. Más luego, yo he calculado eso, 1 centímetro aproximadamente de capa autonivelante para corregir todo el suelo. En algunas partes se llevará algo más porque obviamente hay pues una bombita, pero en otras zonas pues se va a llevar pues eso, 1 centímetro. Si es menos de 1 centímetro, normalmente esas capas suelen quedar un poco débiles, un poco frágiles, pero bueno, luego posteriormente se le añade la baldosa y ya está. En este caso yo creo que no sé si no picar el suelo y bajarlo un poco. Bueno, ya veré. Voy a tomarme un café. Finalmente he decidido que voy a picar un poco, no sea que luego andamos justas y luego ya no hay solución. Entonces, antes de echar el suelo, picar e intentar bajar ese tubo 1 centímetro más. Además, está en una zona muy localizada, que es esta zona de aquí, la de este codo. Esa es la zona que está haciendo que se eleve todo el tubo. Voy a picar un poco ahí, a ver si, aunque sea bajar 1 centímetro, más que nada para ir seguros. ¿3 centímetros? 2,5. Aquí al suelo 3 centímetros. Bueno, a ver, la medición es imprecisa, 3,1, 3,2, porque ya la propia línea tiene 2 milímetros. Y aquí tenemos lo más cercano al tubo,
2,5 centímetros. Eso quiere decir que en esta parte de aquí hay medio centímetro sobresaliente por encima del nivel del suelo, en este punto. Aquí estaríamos pues en 3,5 centímetros. Aquí, por ejemplo, llega el nivel del suelo por encima, medio centímetro por encima de esta parte. Y ya cuando nos venimos para acá, pues está algo corregido. ¿Cuál es el problema que me estoy encontrando ahora mismo? Pues que aquí, ¿veis esto? No lo veis. No se ve bien del todo. Esto es la tela asfáltica. Puedo seguir picando aquí, pero la tela asfáltica está súper rígida. Colocamos aquí una tela asfáltica para sellar lo que viene siendo la pared del aljibe, que era esto. Y está pues muy pinado para arriba. Luego cuando venga Ana, le digo que levante un poco lo que pueda. Intento cortarlo un poco y poder ganarle así otro medio centímetro más para abajo. Y así al menos que esta parte de aquí y esta zona, porque aquí estaremos también parecido, 2,5, al menos hasta aquí que quede cubierto por el suelo. Y luego ya con la capa autonivelante ya quedaría casi cubierto hasta ahí. Y nos aseguramos de que todo vaya con margen de sobra. Ahora, soñadores, me tengo que marchar. Quería haber hecho las maestras, pero hay veces que las obras son así. Sobre todo cuando no tienes ni idea, es mejor que vayas despacio y que vayas haciendo las cosas bien. No sea que luego tengas que repetir, que ya sabéis que aquí en esta casa eso de hacer y romper nos gusta demasiado. Mejor vamos un poquitito más despacio, nos aseguramos de que todo este quede bien y que los tubos queden con margen de sobra para que luego no nos estén estorbando. Retransmitiendo desde Villaricana una tarde de invierno normal. ¿Y qué vas a retransmitir? ¿Cómo me pasó el hilo? No, eso es porque yo le he dado a la cámara y tú a ti te ha dado justo por coger el hilo. Vámonos, soñadores, que eso no es interesante. Nos vamos a poner en la esquina. Mi amorcito se ha puesto a picar como una loca y se ha topado con la tela asfáltica. Y la tela asfáltica está dando problemas. Aquí entro en juego yo, que voy a coger y voy a examinar la situación y le voy a meter un tajo a la tela asfáltica para que no nos estorbe. Para que podamos terminar la fontanería, para que ya se pueda poner a hacer las maestras, a ver si echamos el suelo de una puñetera vez, porque esto es un peligro. Don't appeal to us. We run things, don't talk it through. And every day is a victory. 3,2 centímetros. 3,2 centímetros. Ahora va a quedar esto a ras de suelo. Ha mejorado otro medio centímetro más. 3,2. Aquí estamos en 2 centímetros, que eso queda cubierto con la capa de autonivelante y ya está. Y esto no nos importa porque eso queda en la zona de la bajante. Otro medio centímetro le he ganado. Y aquí ya estamos en 2,5. Lo que sí que habrá que hacer es cuando echemos el suelo, hay que ponerle algo de peso aquí para que el tubo quede completamente para abajo. 2,5. Y tiene el suelo 3, por lo tanto se va a quedar medio centímetro por encima. Y la capa de autonivelante fácil que tenga que ser de 1 centímetro. Entonces va a quedar completamente cubierto. Siguiente paso, colocar los plásticos y hacer las maestras. ¿Tiene eso de recto? Lo has cortado fatal, pero para lo que es, ya va. Vamos a pegar primero este codo. Buah, chaval. Ya te paso el codo e introduces aquí. Te puedes poner derecha. Y así. Ay, y así todo el día. La señora que sujetaba un codo. Vete moviéndomelo cuando te sea posible.
Ay, mis piernas me arden. ¡Oh! Esto es muy tóxico, ¿eh? Te falta ahí. Lo sé. Voy a abrir la manta porque vamos a morir intoxicados aquí. Tú ahora me lo vas a poner y luego... Ah, espérate, primero plantear para colocar exacto. ¿Por qué lo marcas ahí? Pues porque no sé, ¿dónde he pillado? Lo tienes que marcar entre este y este. Ah, sí, claro. Está en el mismo... Sí, pero... Soñadores, no sé si habéis visto algo. Si habéis visto, no os riáis o si no, reíros. Oh, mam. Gira. Es que no sé por qué has hecho eso. Porque es más rápido. Gira rápido. Gira más rápido. ¿Qué va? Corre, corre al sitio, al sitio. Al sitio. ¡Fua! Y ahora coloca. Quieta ahí. Dios, somos unas máquinas. GoPro. Si en 10 minutos me he desmayado, es que me tengo que quedar aquí porque como tiene un poco de holgura, si no se puede quedar pegado para abajo. ¿Le soplo para que se seque antes? No, ya se está pegando. Pero aquí podría abrirse porque este tiene un poquitito de... De holgura. Por eso hemos echado tanta cantidad de pegamento. Dios, esto es muy tóxico, ¿eh? Ha sido un día muy productivo porque hemos hecho una cosa que suele dar muchos problemas. Nos ha salido todo como muy redondo y por eso vamos Ya a dejarlo sabéis, ya. si tenéis que elegir entre esto y esto, comprar esto. Y si queréis tener una noche loca de fiesta también. Uf. Nuevo colocón. Bueno, ya se está empezando un poco a Jo, refrescar. qué dolor de Nada, cabeza. lo de las maestras lo vamos a hacer mañana. Queridos soñadores. Una maestra está ya hecha, que es el propio suelo que está ahí. Y luego no sé exactamente cómo hacerlo, porque en verdad en esa esquina pues no es tan sencillo, ¿sabes? Igual de lo que viene siendo del tubo hacia acá, hacer una. Y mañana hacemos las maestras y ya pasado echamos el suelo. Hala, pues nos vamos. Hasta mañana. Pensábamos que habíamos terminado, pero no hemos terminado. Está enfadada conmigo. No estoy enfadada contigo, pero me da una pereza terrible esa labor que tengo que hacer ahora. Esto tíralo, se te ha puesto malo. Está Vale, fermentado. para hacer las maestras, primero hay que hacer los puntos a nivel. Y no hemos hecho los puntos a nivel. Y no vamos a estar porque hace falta dejar un tiempo de secado entre medias. Hay que hacer los puntos a nivel. ¿Qué ocurre? Nuestro regle es de 2 metros, por lo tanto, esta cajonera nos va a estorbar. Mientras ella hace los puntos a nivel, yo voy a despejar todo esto, que por cierto es lo que está sujetando la leña. Pero espérate, ¿por qué lo vas a hacer eso ahora? Si la maestra se hace mañana y no vamos a echar el suelo hasta pasado. Es que esa es la historia. Todo porque no quería mover esto. Con lo que te gusta mover cosas. A lo tonto habremos quemado algo más y ya no hace falta quitar tanta leña. Vamos a hacer 3 puntos a nivel porque no se puede poner la maestra contra la pared, porque entonces esa esquina no la puedes reglear bien. Y de ahí, de ese tramo ahí, imaginaros que ponemos la maestra aquí para reglear. O sea, de aquí a ahí sí que quedaría regleado, pero de aquí a ahí quedaría mal. Entonces vamos a hacer la maestra aquí y de aquí hasta ahí. Y utilizamos uno largo y con la maestra aquí también se hace del cacho de la maestra hacia la pared, también se hace con el propio regle. No sé si me he explicado. Y hay veces que pienso que me explico como el culo. Pero se me ha entendido, ¿no? Luego la maestra va a estar sujetando el tubo para abajo. Que haremos la maestra colocando 2 pesos en esos codos. Para asegurarnos que se quedan en la posición correcta. Entonces esa maestra tiene que quedar bien fijada, bien seca, antes de echar el suelo. Vale, va a haber que echar más agua. Estos días anteriores ha llovido muchísimo y la arena que está en la intemperie ha cogido un mogollón de agua. Seca. Bueno, seca, entiéndeme. Pero de hecho te vas a dar cuenta de que va bastante húmeda. Cuando ocurre eso es muy fácil pasarte de agua, porque claro, no cuentas con que la propia arena ya tiene humedad. Y es lo que nos ha ocurrido aquí, que nos hemos pasado echándole agua y ahora está demasiado húmeda. Y así lo que va a ocurrir es que se le va a desparramar. Esta es una cosa... ¿Es tan fácil pasarse con Sí. nada? Que no era ni medio vaso lo que hemos echado. Mira, chaval. Pepe, ¿se ha comido tu comida, Gorri? Cuando me he despistado porque me he ido con el hueso y mira, ahora no está mi comida, se ha terminado. Claro, tendrá hambre. La próxima vez le gruñiré. ¿Tienes hambre? Yo creo que se ha quedado con hambre. Porque me parece que se ha ido con el hueso y no se había terminado la comida. Dios mío. Y así.
Algunos nos habéis dicho que este muro debería tener una cimentación, que de esta manera no tiene una sujeción firme. Se iban a quedar los tubos mal colocados, ya que Erika no tenía muy claro a qué distancia iba a quedar la pared. Y esto así pues no puede pasar, porque el agujero del VC tiene que ir exacto. Si no, aunque luego le puedes poner desplazadores, ya es más movida. Por eso, primero hizo la pared, segundo colocamos los tubos y ya por último se hizo el suelo. ¡Venga, masa! Mañana habrá que cortar a medida en aquella zona. Pues básicamente estaría. ¿Cuándo pensáis terminar esa esquina? Te voy a dar el culo hasta que lo termines. Vaga, no me toques, vaga, que eres una vaga. Déjame. Vamos a continuar con los trabajos laboriosos. Mientras llueve. Y mientras Erika soba a la reina de la casa. Es una reina egipcia. Te sacará un ojo. Falta la maestra. Los puntos a nivel los hicimos ayer, ya están sequitos. Y ahora vamos a hacer una masa. Ah, les vas a dar chuches. Mira qué contenta estoy. Sí, vamos a hacer la maestra en 2 partes, porque como es bastante cacho, si no se desprende mucho. Toma, cariño, unas chuches. Se desparrama mogollón. Primero de todo hay que colocar algo de peso allí, luego la masa con grava en base, dejamos un cacho así y la parte final se hace con masa sin grava. Que es más fácil de reglear y queda más fino. Estamos en la calle Soñadores a 4 grados. ¡Qué frío! Nos hemos levantado a 14 grados en casa. ¿Ahora cuánto hay? 15,6. No tenemos leña suficiente. No, hay que ir a por leña, por cierto. Tenemos que ir a por ese árbol que tenemos allí tirado en el prado de una amiga. A ver si esta semana que viene podemos. Cale, espinacas y una selguita. Voy a reservar medio capazo de masa normal para que luego lo eche por encima de la maestra y le sea más fácil, quede más liso. Y a lo que queda en el carretillo le voy a añadir grava y con eso es con lo que va a hacer la maestra. Se está poniendo a llover otra vez. GoPro, entra. Vamos para adentro que llueve. Este perrito tiene problemas. Mientras voy a meterle tal para allá. Mi vida, una obra tan portada y unas espinacas, un tipo de cemento, un turbo, un pegamento. Además, ya va. El bloque está tan mojado que pesa mogollón. Firme, firme no está, ¿verdad? No tengo que hacer mucho peso en el tubo tampoco. No lo puedo coger. Voy a quitar el pie, observa si se levanta, observa el tubo. ¿No, verdad? No. ¿No teníamos otra para poner allí? Vale. Perfecto.
Y volviendo al tema muro, sí que es cierto que de primeras la sujeción no es muy firme, pero tenéis que tener en cuenta varias cosas. Primero, que la pared de la izquierda, con el ladrillo lateral, más la otra pared, más el propio tubo de desagüe, más el suelo, más la tapa que le va a poner encima. Todo esto conformará un bloque que le va a dar esa firmeza y va a hacer que no se caiga y se desparrame por todos los lados. Ahora tiene que secar bien la maestra. Entonces hasta mañana no lo vamos a poder tocar. Y no sé, si es pasado igual mejor, ¿sabes? Si mañana hace buen tiempo nos vamos a por leña, porque tenemos ahí ese árbol de sauce a medias y encima queda la mejor leña, está allí en el terreno. Así que aquí me da la sensación de que se ha combado. Y es porque la masa está muy blanda. ¿Lo veis? Ay, no, que aquí lo tengo un poco levantado. Ahí. Pero aún así se ha combado. No sé si se aprecia en el vídeo. No importa porque aquí vamos a aplicar una capa de autonivelante antes que en el resto de la casa. La idea es que los tubos queden protegidos, por eso echar la capa autonivelante cuanto antes. Mañana vamos a intentar ir a por la leña esa que tenemos ahí pendiente de recoger. Es bastante, así que tenemos currillo, bastante currillo. Veremos cómo está el terreno porque no para de llover y es bastante difícil trabajar así. Adiós. Hemos venido aquí A coger más leña. Eso, que ¿Por viene... qué lo tienes en la mano? Ah, Porque ahora soy una influencer. youtuber entrevistador. No, porque no sé dónde ponérmelo y esto se cae así para Joder, abajo. póntele ahí. Hemos venido con nuestro amigo Álvaro, que es el que nos ha hecho el logo, por cierto, así que le podéis aplaudir. el artista. Amigo Álvaro, ¿en qué te inspiraste para hacer nuestro logo? Corta. Corta. No me gusta ser entrevistado. Estamos ya aquí para pegarle a Reón. No me deis trabajo de edición. Pero que no te vamos a sacar el vídeo diciendo corta. No me deis trabajo de edición. Gracias. Esto no lo podemos llevar ya, ¿no? No, esto se queda aquí. Que no Hemos lo venido necesitamos. con las dos furgos y la idea es pegarle un arreón bueno. Y con las dos furgos, motosierras. 2 motosierras y 6 brazos. Veremos qué sale de aquí. Y a partir de este momento, todo lo que veáis va a ser cámara rápida. Y los Hala, perros, míralos. A currar. Allí, mira dónde está Pepe. ¿Qué van a ver? Ah, están allí. Venga, niño, con la mami, ven. Pues a darle duro, porque debe ser que viene un invierno, se ha roto el vórtice polar ártico y viene un invierno que pa' qué. A la currar. ¡Ya! ¡Fortachos! ¡Hasta luego! Y ahora dejarla descansar, que es una motosierra pequeñita. Inventos. Voy. Bien. Maravilloso. ¿Esto qué querías hacer con ello? Un asiento habías dicho, ¿no? ¡Hala, qué guapo! Para el fuego. Que No. no tenemos tejado, para el fuego. ¡Bruja! A ver, Fortachus, venga. ¿Cómo se coge? ¿Para qué ir a CrossFit y levantar barra? ¿Para qué? Mira, para eso, esos talones al suelo, venga. Aquí no puedo, estoy en cuesta. Así Te lo cargo yo. No, Va a ser más fácil. que no. Buah, chaval, mira qué limpieza. Qué forma de levantarse, allá va. Arrija, Sotzaye. ¡Venga!
Putas zorras. ¿Dónde está la Están tuya? por todos los lados. Tienes que cortar tú, mira. Invasión. Y aquí, mira, y desde arriba, bajando, ¿sabes? Un poco. Y ya lo sacamos. Y luego ¿Y vemos. entonces de esta sí que vamos a hacer un taburete? Todavía no. Vale. Aquí. ¡Ah! Action. Running it, running it, running it up, running it up, 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 running it, running it, running it up, running it up, living it, living it, running it, running it, running it up, running it A ver si ya la- up, running it, running it, running it up, running it up, living it, living now, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit. Ojo que se te va para abajo. Mira la sandía. Ha sonado igual. Métele un bocado. a ver. Necesito que sujetes uno de los dos. Pues se me va. Bueno, sí, y el otro mueve un poco. El sauce es muy buena leña, pero tarda mucho en secar. De cada tronco de estos que estáis viendo que es tan ancho, se pueden sacar al menos 4 buenos mendrugos. Hay que abrirlo ahora en verde, porque una vez seco va a estar durísimo. También es importante quitarle todos esos fardolios que le sobresalen, esas ramitas pequeñas, antes de meterla en la furgo, porque esto, aparte de que nos va a facilitar mucho la colocación dentro de la furgoneta, esas pequeñas ramas lo que te hacen es daño porque te arañan las manos cuando lo manipulas. They don't know who did it, two for the cramp in it, like lights, camera, action. Running it, running it, running it up, running it up, 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 running it, running it, running it up, running it up, living no limit now. Running it, running it, running it up, running it up, 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 running it, running it, running it up, running it up, no limit now. Lights, camera, action. Lights, camera, action. Lights, camera, action. Lights, camera, action. Ha sido una jornada muy light, la verdad. Yo me esperaba un poco más de acción. Pero porque hicimos todo la otra vez que vinimos, que no fue poco, que fue un currazo de la hostia. Y, Y ahora esta vez estamos, también hemos sido uno más. hemos sido uno más que está lesionado, pero... Ha hecho su función debidamente. Y luego de alguna manera se nota el CrossFit. O sea, nos decís muchas veces, ¿pero para qué vais al gimnasio con todo lo que tenéis ahí? Pues vamos al gimnasio para poder hacer esto. Como la señora que va cogiendo pesas para poder luego arrastrar las cervezas, pues lo mismo. Pero nosotras en vez de arrastrar cervezas, arrastramos leña. ¡Hala! ¡Adiós! Voy a hacer lo que más me gusta, mover cosas. Tenemos un chocho mariano ahí montado porque claro, aquí hay de todo como en la viña del señor. ¿Y qué ocurre? Que para echar el suelo, el regle que es de 2 metros va a chocar con nuestro armario. Resumiendo, pues yo me voy con los perros, los paseo y tú te encargas de desenmarañar De todo esto. desmontar toda esta Sí. esquina. Y echamos el suelo y hacemos leña porque hoy dan bueno Y luego dan malo. y luego dan muy malo. O sea, dan 0 grados el jueves con precipitación. ¿Eso significa, señores? Que puede que nieve o puede que no. Pero lo que sabemos seguro es que va a hacer un frío que te cagas. Así que hay que tener provisiones. Y toda la leña que hicimos ayer la tenemos que trocear. Pero antes de empezar, os voy a enseñar una cosa muy bonita. Hoy nos va a salir un día impresionante. Todas las montañitas nevaditas por el fondo. Ahí está saliendo el sol. Ahí Erika está poniendo la placa. Ahí Gato Malvado está al acecho para irse de paseo y torturarla. Impresionante. Fijaros dónde está saliendo el sol. Normalmente en verano el sol sale aquí. Y va cortando y mira dónde está saliendo el sol ahora. Va a ser un alivio tremendo cuando por fin terminemos esta esquina y haga función de cocina provisional. Ahora mismo tenemos el colador con la lechuga, con los periódicos de encender, sin hablar del peligro inminente que supone esa cómoda, que está todo el rato amenazando con volcarse. De hecho, cuando teníamos ya el suelo de esa esquina echado, se inclinó bastante y estábamos temiendo que cayera encima y lo fastidiara todo. Habrá que buscar una solución un poco más decente para poder sujetar la leña.
Digo, voy a escaquearme de grabar porque total, lo han visto tantas veces. ¿Cómo vas a hacer la masa de hormigón? Cuéntanoslo. Vamos a hacer una mezcla que va a llevar 6, 5, 2. Las proporciones normales se hacen de 3 de arena, 3 de grava, 1 de cemento. En este caso, que la queremos más grande, sería de 6, 6, 2. Pero hay un factor que es que si lleva mucha grava, le cuesta reglear y no queda igual. Voy a hacer la mezcla de la casa, que es 6 de arena, 5 de grava, 2 de cemento. Vale. Solo vamos a usar arena gris, porque no hace falta en este caso que sea arena amarilla, eso es más para rejuntar y para cosas bonitas. Y el suelo, como no se va a ver, aparte le vamos a añadir hidrófugo, porque esa es la esquina del agua. Y aunque seguramente no sea necesario, pero nos quedamos más tranquilas si el cemento también lleva hidrófugo para evitar si hubiera algo de humedad o algo que pueda subir. He dicho mal, la proporción es 6 de arena, 5 de grava, 2 de cemento, 1 de caca de gato. Aquella es la maestra. Luego vengo a cagar. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. Eso que significa que los kilómetros, ¿no? Guau, chaval, pesa, ¿eh? ¡Vamos! ¿Eso está bien apoyado, esa rampa? Vale, mejor. Es que no puedo dar mucho porque si no se me cae. De carretillo, la teníamos que haber dejado de 6. ¡Sí, ya va! ¡Ya va! Me cago en la mano. Te meto un par de capas, la vamos a liar. La vamos a liar, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? No puedo regular. Me cago en la mar, Serena, tú. Guau, chaval. Mis brazos. Ya, ahora sí estoy más portachus. Va a caer. Dale. Vas bien, vas bien. A ver, has quitado las espinacas del medio. Y la lechuga. Tried to call the doctor, didn't know. Took a trip back to the sun to revive myself. But no matter what I do, I just feel like I do what I do for you. I'm gonna dance, 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 dance. I'm gonna dance, dance. Está teniendo serios problemas para poder reglear. Esos tubos están en todo el medio y entonces tiene que andar con un poquito de arte. Además, ayer le sobró masa y la echó en el lado derecho. Ahora se encuentra con un problema y es que le ha quedado alto y tiene un poco hueco. Entonces la propia grava le está impidiendo que pueda reglear bien. Pero como es una cabezota, pues al final estamos seguros todos de que lo va a conseguir dejar lo mejor posible. Yo diría que otra masa de 6. Es que de 3 igual se queda corta. Bueno, aquí no hay mucho que meter. Y si sobra, camino de repechitos. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching. ¡Xiau! Dios mío, Su masa, señorita. vuelve a hacer la sentadilla esa. ¿Veis qué liso y bonito está quedando, verdad? Pues miradlo bien porque de aquí a un rato se llenará de huellas, de preciosos felinos y de algún que otro perro espabilado. No nos importa demasiado, porque en un futuro aquí habrá que echarle un autonivelante y después va a ir encima la baldosa del suelo definitivo. Esas pequeñas imperfecciones ni siquiera se van a ver. El caso es ahora intentar dejarlo lo mejor posible, pero tampoco volvernos locas. En esta zona de aquí eché masa, ¿te acuerdas? Porque sobró, pero ha quedado demasiado sobresaliente
Y ahora las piedras de la propia, de la propia masa que lleva chocan con lo de abajo porque tiene poco margen y se sobresalen hacia arriba. Entonces me están dando guerra. ¿Lo veis? Está ahí complicado, ¿eh? Sí. No sé, no. Qué bien se está aquí al sol vagueando. Hombre, ¿ya habéis terminado, humanas? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Me toca mi paseo de 7 horas. ¿Me podéis llevar a CrossFit? ¿Me podéis llevar a todas partes? A que me toquen y me soben. ¡Dopamina! Claro, soñadores, es que miradme, qué guapo soy. Estas ingenuas no se dan cuenta. Vas a seguir con el camino de repechitos. Cuando no mires, pondré mi huella. Toma un besito. Y llegó el sauce. Bueno, esta es Erika, no es el sauce. Eritor va a coger los instrumentos. No sé si lo habíamos enseñado. Nos lo trajo el olenchero. Es que para mí, para sacar la ceniza. para sacar la ceniza de la parte baja de la estufa. Fabricación casera. Como el sauce es mega duro, pues va a haber Hace que falta sacar cuña. Sí. la herramienta pesada. Esta cuña es de 2,5 kilos y vamos a coger el hacha también, aunque no sé cuánto usaremos el hacha. Y luego hay que usar motosierra también. Este metraquilato que tenemos aquí está para hacer una cosa. Es que tenemos toda la casa llena de cosas, tío. Estamos un poco agobiadis, pero bueno, es normal. ¿Quieres que vendamos la cabaña y compremos una No. triple de grande? Trozos de hachas que te has cargado. Es el Porque eran mierdas. O sea, cuando vayáis a comprar algo, de verdad, cuando vayáis a comprar algo, gastaros el dinero. el cementerio de las hachas olvidadas. Claro, ¿y qué haces con ellas? Porque en verdad son cuñas. Gastarse el dinero una única vez, porque te lo gastas 2 veces. Ay, es que económico, es barato. Caca. Lo que podemos hacer es buscar una caja o un lugar donde ponerlas y quitarles los mangos y guardar solo lo que es el La hacha. cuña, claro. ¿Cuál es el plan? Pues el plan es muy sencillo. Ericus va a hacer el Brutus y yo voy a ir descargando la leña y llevándole trabajo. Allá que va, el ser mitológico. Venga, voy a ir abriendo y tú me vas trayendo. Y no, ellos se van contigo. Ah, vale, pues venga, ven tú conmigo. Sí, porque no vamos a andar para adelante y para atrás. Os quedáis ahí con Erika, que mirad qué vistas. Un timelapse precioso. Gorri le ha robado ya la comida a las gatas. A las gallinas. ¿Qué gallinas? Ah, es verdad, a las gatas.
Vale, una vez a partir ya por la mitad ya es más sencillo. La leña calienta 3 veces, y es que es algo que lleva muchísimo trabajo, pero a nosotras nos compensa con creces. Este tiempo que invertimos en coger nuestra leña, en cortarla, en prepararla para el invierno, es un tiempo que tendríamos que echar si tuviéramos otro tipo, por ejemplo, de calefacción, trabajando en otro sitio para poder pagar esa calefacción. Al final, esta forma de vida implica el hacerse responsable de las necesidades que puedes tener y cubrir estas necesidades sin tener que depender siempre de lo que otros te puedan o no dar y a cambio de qué te lo quieran dar. Seems like you've been busy since you went away. I'm just flipping through your pictures, I can tell you look more than okay. Think I need help to feel as happy as you. Could you tell me what I'm supposed to do without you? It's like I'm just seeing empty faces staring from across the room, when all I want is to get out of here and back to you. On my way home, I'll stop at your window. I should've known how much it hurts when you still love somebody. When you still love somebody. Just seeing empty faces staring from across the room, when all I want is to get out of here and back to you. On my way home, I stop at your window. I should've known how much it hurts, I should've known. It's like I'm just seeing empty faces staring from across the room, when all I want is to get out of here and back to you. On my way home, I stop at your window. I should've known how much it hurts when you still love somebody. 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 Todo en esta casa es mío y va a llevar mi huella. Esta parece que no os ha marcado mucho. La primera que hice no me convence. Aquí he pisado con ganas. Ja, ja, ja. Y luego llegó el perrito y dijo, pues si el gato marca, yo también. Uy, ¿Qué? uy, uy, uy. Uy, ¿se ha pegado? Uy. Hola. Nada, que no panda el cúnico. Es que prefería eso a que se manche de cemento, porque luego es una movida. ¿Ya? Porque luego no puedes quitar el cemento de las tuberías. ¿Cómo brillas entre el aceite de coco y el foco, hija? Estás deslumbrante. ¿Qué os parece? ¡Por fin! Yo también quiero deslumbrar. Agáchate ahí en nuestro suelo. Hay que agacharse, no se puede pisar, ¿eh? No sé, ¿Por qué puede pisar aquí todos los de la casa menos yo? porque tú pesas 10 veces más. Pero si esto está duro. 20 veces más. Pero posiblemente abajo del todo no. Podrías pisar si que es la maestra. La 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 Por la fin. la 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 la. Fun fun fun. Por fin hemos echado el suelo. Seguramente cuando estéis viendo este vídeo ya hayamos hecho muchísimo más. Qué pelos, es que no me he peinado. Por fin Pero levantada. pues obviamente ya No sé sabéis. si lo has arreglado. Queridos soñadores, ¿lo he arreglado? Sí. Pero queridos soñadores, por fin estamos cogiendo un poco de carrerilla. Por fin, por fin. Que hemos pasado una etapa este año muy fiu 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 fiu. O sea, hoy lo que yo desayuno a las mañanas lo ha desayunado No ella. hemos Lengua. desayunado. Hay que rematar ahí, ¿eh? Sí, pero luego, ahora nos vamos a hacer otra cosa. Vosotros soñadores os tenéis que esperar hasta la semana que viene. Nos echáis de menos, lo sabemos, nos lo habéis dicho por mensajes. Gracias por todo el cariño, por todo el apoyo, por seguir viéndonos mucho más que antes incluso. Y que nada, que os queremos. Que nos dejéis un like, un comentario. Sí, brillante, resplandeciente. Estás resplandeciente, ya te lo he dicho, te has levantado pletórica. Nos vemos la semana que viene aquí. En Éramos una Reforma. Adiós.